Muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes. Nuevamente es un honor para mí dar las palabras de bienvenida a todos ustedes a esta segunda reunión del año de nuestra querida asociación con un tema muy importante que es linfoma de Hodgkin, que tanto en pediatría como en adultos pues es una de las neoplasias más frecuentes. Y qué mejor coordinador que el doctor Luis Mario Villela Martínez, quien forma parte de la mesa directiva de AME, coordinando lo que es la clínica de linfoma. Tenemos a dos excelentes ponentes, dos excelentes profesores, a quien también les agradecemos la presencia, y sin más preámbulo, pues le dejo la palabra a nuestro coordinador, el doctor Luis Villela. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, buenas noches. Gracias a nuestra presidenta, María de los Ángeles. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante que es linfoma de Hodgkin en recaída o refractario, con dos estupendos ponentes. Pero antes que nada, quiero eh, dar el pésame a la familia del doctor Abel Bello González a través de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, el cual desafortunadamente falleció en enero de este año, 13 de enero. Y bueno, por parte de la agrupación y de la mesa directiva, desearle rápida recuperación a los deudos y un abrazo a todos ellos. También recordarles que el miércoles 7 de febrero del 2024 vamos a tener una ponencia muy interesante por ser el Día de la Mujer en la Ciencia. Y ustedes conocen a la doctora Roberta de Michelis, que nos va a dar el tema de mujer y ciencia, introspectiva de mi carrera, y de la doctora Marisa Felice, de Argentina también, del Hospital Pediátrico Juan Garrahan, donde nos va a hablar sobre cómo tratar la leucemia aguda linfoblástica en pacientes pediátricos en Latinoamérica. Y bueno, también recordarles que ya pronto vamos a tener nuestro curso de hematología basada en evidencia, 24 de febrero, 2, 9 y 16 de marzo, abarcando los temas más importantes que tenemos. Ustedes pueden ver el link de inscripciones, que es www.ameac.org. Y para aquellos socios que estén al corriente de sus cuotas, pues la inscripción va a ser gratis y disponible en 3 meses on demand después de haber terminado. También recordarles que no se olvide de descargar su constancia de asistencia, pero la única manera de descargar esta constancia es al final de la sesión, incluido preguntas y respuestas. Así también mencionarles que solamente se puede descargar en ese momento y no resguarda el sistema ningún certificado. Por lo tanto, les suplico que después de haber estado presentes, descargar la constancia de asistencia y contestar un cuestionario final que se les dará un QR para que puedan entrar a él. Y bueno, pues ya entrando en el tema, tenemos hoy a dos grandes ponentes, Alex Herrera de City of Hope, que nos va a hablar sobre nuevos tratamientos en pacientes recaídos y refractarios con Hodgkin, y Laura Corín, una excelente colega latinoamericana de Argentina, que también del Hospital Alexander Fleming, que nos va a dar la perspectiva latinoamericana del linfoma de Hodgkin. Quiero mencionarles que la doctora Laura Corín es médica hematóloga del Servicio de Hematología y Unidad de Trasplante de Células Progenitoras del Instituto Alexander Fleming, es miembro de la Subcomisión de Linfomas de la Sociedad Argentina de Hematología y también tiene una interesante background en investigación clínica. Y por supuesto, el doctor Alex Herrera, que es jefe y profesor asociado de la división del Departamento de Linfomas de City of Hope, y que también está dentro del programa de trasplante hematopoyético y de terapia celular del mismo hospital. Es director médico asociado del centro Briskin para la investigación clínica del mismo hospital, y bueno, un experto en trials clínicos en este tema. Y bueno, con esto vamos a empezar con el doctor Alex Herrera,
en su charla y nos vamos a continuar con la doctora Laura Corin. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación de hablar con ustedes esta noche. Voy a hablar del tratamiento del linfoma de Hodgkin refractario o con recaída. El tratamiento inicial para este tipo de cáncer de Hodgkin sigue siendo quimioterapia de rescate más trasplante de células madre, trasplante autólogo en pacientes sensibles a la quimioterapia. Que esto produce altas tasas de rendimiento, como ven en esta tabla, con tasas de respuesta completa, hasta de un nivel del 50 o 70% con la quimioterapia típica, con esquemas como ICE o GBD, pero la quimioterapia de rescate se asocia con bastante toxicidad. Además, esta toxicidad puede ser gastrointestinal, entre otras, y como pueden ver, los pacientes que logran llegar a trasplante después de la quimioterapia de rescate, más o menos la mitad de ellos quedan históricamente curados. Hay muchos estudios que nos han mostrado que el factor pronóstico más importante para pacientes con linfoma de Hodgkin refractario o con recaídas es justamente este estudio. Aquí vemos los estudios del Sloan Kettering en aquellos pacientes que tienen respuesta negativa en PET después del primer esquema de rescate o el segundo esquema. Tienen desenlaces perfectos versus pacientes que tienen un PET, un rastreo con PET que se observa después de tratamiento. Brentuximab vedotin, que es un conjugado de fármaco contra CD30 en la superficie de las células de Hodgkin, fue aprobado para el tratamiento de este linfoma de Hodgkin con recaída o recurrente o refractario. Y vemos aquí eh, lo que ocurre con el trasplante de células madre. Fue muy eficaz el brentuximab vedotin. Vemos las tasas de respuesta completa de 75 y respuesta parcial de 34, perdón, completa de 34 y bueno, pues esto llevó a su aprobación en múltiples líneas. Y después de esto, el siguiente gran tratamiento para tratamiento del linfoma de Hodgkin se concentró en PD1 y se ha encontrado que es central a la patogenia del linfoma de Hodgkin, las alteraciones genéticas del ligando PD1, estos genes del cromosoma 93, 9224.1, pues se expresan en las células. Otro mecanismo de expresión de PD1 que incluye infección por Epstein-Barr y los ligandos PDL1 en macrófagos en el microambiente. Como todos saben, el nivolumab y el pembrolizumab son altamente eficaces para Hodgkin con recaída o recurrente, con estas alteraciones genéticas de los genes del ligando PD1 que hacen que este linfoma de Hodgkin sea particularmente susceptible para el bloqueo. La otra tasa de respuesta a pembrolizumab y nivolumab fue alta, como de 70% en pacientes con linfoma de Hodgkin recurrente o con recaídas. Vemos aquí el trasplante de células madre y en su mayoría progresaron después de vedotin. Vemos que transcurren más o menos 2 años en estos pacientes que habían tenido una respuesta completa antes de recaer. Vemos un estudio interesante de pacientes con linfoma de Hodgkin con recaída y recurrente y refractario, perdón, que nunca habían recibido un bloqueo de PD1. Fueron ingresados en el estudio Keynote 204, aleatorizando a pacientes a vedotin, brentuximab vedotin, para tratar de responder si el efecto era mejor. El paradigma de cómo usábamos el fármaco era primero brentuximab vedotin y luego el bloqueo, pero este estudio demostró que la secuencia importa y en este estudio aleatorizado con control, pembrolizumab se asoció con una mayor sobrevida libre de progresión que brentuximab vedotin. La sobrevida mediana libre de enfermedad fue como de 35 meses. En un estudio aleatorizado se mostró que el bloqueo de PD1 debería de darse antes, probablemente, de brentuximab vedotin cuando se tuviera la elección en este grupo de pacientes con recaída
y refractario, pero teníamos el problema de que estos pacientes tenían múltiples líneas de tratamiento de quimioterapia y no lograban llegar al trasplante con células autólogas. Ahora, los pacientes que no llegan a trasplante de células madre autólogo, pues no son pacientes a quienes uno consideraría para trasplante autólogo como terapia inmune, pero queríamos ver cuál sería el resultado si teníamos a un paciente que fracasaba a ICE o BBD o a cualquiera de las quimioterapias y recibía, por ejemplo, nivolumab y veíamos cómo respondía después del trasplante de células madre. Pues resultó ser que les fue bastante bien en este estudio retrospectivo que realizamos con muchos centros de los Estados Unidos. Los pacientes que por lo general tenían una mediana de 3 o 4 líneas de terapia previas que recibieron un bloqueo de PD1 y luego pasaron a trasplante de células madre autólogo, tuvieron una sobrevida libre de progresión de el 21% en 18 meses y los resultados no se asociaron con la respuesta a PD1. Esto fue como la primera vez en que realizamos un estudio en donde el estatus de PET en el momento del trasplante no estaba asociado con el desenlace. En forma parecida, también nos encontramos en la situación en que los pacientes tenían un trasplante autólogo de células madre o habían recibido tratamiento y se les daba el bloqueo de PD1. Algunos estudios mostraron que era posible hacer el trasplante de células alogeneicas y este es el estudio más grande hasta la fecha que nos muestra que la sobrevida libre de progresión fue de 69% a 2 años y después cuando empezamos a hacer estos trasplantes alogeneicos, con frecuencia encontramos enfermedad más severa de injerto contra huésped, pero cuando empezamos a utilizar post-trasplantes Cetuxan, vimos que se podía superar ese mayor riesgo de enfermedad de injerto contra huésped y los resultados eran parecidos a los de otros pacientes que recibían el trasplante, pero que no habían sido sometidos al bloqueo de PD1. Así que más o menos el estándar o el manejo tradicional del manejo del linfoma era terapia para recaídas y refractarios. Y en Estados Unidos en los últimos años hemos tenido la terapia típica de rescate, ICE, y luego después, y las demás terapias típicas, y después, si respondían, los pacientes podían recibir brentuximab vedotin como consolidación para evitar la recaída, pero si recaían después del trasplante autólogo de células madre, tenían que empezar con el bloqueo de PD1 probablemente y después, si respondían y progresaban o si no respondían, entonces se les daba brentuximab posteriormente. Los pacientes aún así podrían someterse a un trasplante alogeneico si más adelante respondían a la terapia. Habiendo quedado entendidas estas cuestiones, no hace tanto como una década, pero empezamos a incorporar estos fármacos como rituximab vedotin y el bloqueo de PD1 a nuestro esquema de rescate. Una vez que el brentuximab vedotin se estudió en pacientes que habían progresado después del trasplante autólogo, el siguiente estudio fue estudiarlos en contexto pretrasplante y el PET scan se asoció con los desenlaces. Entonces, la meta era si podíamos utilizar brentuximab vedotin para tratar de aumentar el porcentaje de pacientes que tenían un PET scan negativo. Estos son entonces dos estudios, como se muestra aquí, uno de Ontario y el otro de la City of Hope, en donde utilizamos brentuximab vedotin primero. Los pacientes que tuvieron una respuesta completa pasaron un trasplante de células madre. Los pacientes que no entraban en respuesta completa recibían quimioterapia de rescate. Los desenlaces en estos estudios fueron excelentes. Recibieron el brentuximab vedotin y después con una sobrevida libre de progresión a 3 años, 70 al 80%. Esto fue una prueba de concepto muy importante de que se podía utilizar uno de estos fármacos más nuevos como puente para el trasplante autólogo de células madre. Y los pacientes que no podían pasar directamente al trasplante después del brentuximab, de todas maneras respondían a terapias de rescate como ICE y a veces ya podían
o sea, en la mayoría de los casos estos pacientes seguían teniendo un buen desenlace si lograban una respuesta completa. Ahora, no utilizamos brentuximab vedotin como puente para trasplante, pero sí fue una prueba de concepto temprana muy importante. Después combinamos brentuximab vedotin con terapia de rescate u otras quimioterapias para tratar de aumentar la proporción de pacientes a quienes podía uno llevar a trasplante de células madres. Se combinaba brentuximab vedotin con bendamustine y vemos que el resultado fue de más del 70% y para los pacientes que pasaron directo al trasplante después de bendamustine, vemos que la cifra fue de 70%. Son desenlaces realmente muy buenos a 2 años de sobrevida libre de progresión. Es un esquema que se tolera bastante bien. Brentuximab vedotin después se combinó con esquemas aún más extremos. Aquí vemos que hay gran toxicidad gastrointestinal, pero la tasa de respuesta es más alta, de 79%, y la sobrevida libre de progresión también fue excelente, en 76%. Así que, en pocas palabras, esta es una tabla que resume los resultados de los estudios que administran brentuximab primero y luego secuencialmente dan quimioterapia o rituximab combinado con quimioterapia. Todas las tasas de respuesta completa son bastante parecidas al rango de 70%. La sobrevida libre de progresión es muy parecida, de los 60 y tantos hasta un rango de 80%. Y en términos generales, los resultados son bastante parecidos en los diferentes esquemas. Pero como les mencioné, después del desarrollo y aprobación de brentuximab vedotin, pronto se tuvo el bloqueo de PD-1 como opción. Y entonces empezamos a combinar el bloqueo de PD-1 con brentuximab como tratamiento de rescate. Esto es lo que hicimos en pacientes que tuvieron su primera recaída o enfermedad refractaria, recibieron brentuximab vedotin combinado con nivolumab, y todos estos pacientes no habían recibido ni bloqueo de PD-1 previo ni brentuximab. Como imaginarán, sin quimioterapia tradicional, el tratamiento era muy bien tolerado. La mayoría de los eventos adversos eran grados 1 o 2, aunque sí vimos reacciones por la infusión como en 40% de los pacientes. Ahora, 15% de los pacientes tuvieron eventos adversos de tipo inmune que requirieron de esteroides sistémicos, aunque no obligaron a interrumpir el tratamiento por eventos adversos relacionados con la terapia. La tasa de respuesta a BB más nivolumab fue alta como primera terapia de rescate, y la tasa de respuesta completa fue de 67% sin el uso de quimioterapia tradicional. La sobrevida libre de progresión a 3 años es de 77% de todos los pacientes, que es parecido con BD combinado con quimio. Pero si ven a los pacientes que recibieron nivo y luego pasaron a trasplante, que es como las 3/4 de los pacientes, la sobrevida libre de progresión fue mayor al 90%, y eso es más alto de lo que hayamos visto nunca antes, y fue bastante asombroso. Afortunadamente vimos que los pacientes con linfoma refractario primario no les iba tan bien con este esquema. A menudo pienso en este esquema si el paciente tiene recaídas en lugar de una enfermedad refractaria primaria, porque los desenlaces fueron excelentes en ese grupo. En Estados Unidos y en muchas partes del mundo, brentuximab vedotin se aprobó como terapia inicial para el linfoma avanzado, y los resultados se muestran aquí. Vemos que hay una sobrevida libre de progresión mejorada con brentuximab vedotin BBD versus ABBD. Sabíamos que sería importante estudiar el bloqueo de PD-1 como esquema de rescate pre-trasplante independientemente de rituximab. En la mayoría de los pacientes, muchos pacientes recibían brentuximab vedotin como primera terapia y íbamos a tener que cambiar de velocidad, considerando quizá brentuximab vedotin como rescate. Hicimos un estudio con nivolumab antes del trasplante. Este es el estudio NICE. Los pacientes recibían nivolumab solo. Si lograban llegar a una respuesta completa, después de 12 semanas de nivolumab, podían pasar directamente al trasplante de células madre autólogo. Si no había respuesta completa, se les daba nivolumab combinado con ICE, y luego podían pasar al trasplante autólogo. Estos eran pacientes vírgenes al bloqueo de PD-1. Ellos nunca recibieron terapia anti-PD-1. Los ingresamos 43 pacientes y pudimos lograr 77% de los pacientes que pasaron directamente al trasplante de células madre
Déjenme decirles que hubo 5 que se negaron al trasplante por la respuesta completa y de hecho logramos que más de la mitad de los pacientes llegaran directamente al trasplante de células madres solo después de nivolumab. Esto es una diapositiva muy llena. Los recuadros amarillos, este recuadro es lo más importante. Después de nivolumab combinado con ICE, la tasa de respuesta completa fue mayor al 90%, fue de 91%. Y esto no es una tasa de respuesta completa que hayamos visto nunca jamás con ningún esquema previo de rescate que hayamos utilizado. La sobrevida libre de progresión en todos los pacientes tratados fue del rango de 70 y pico, pero recuerden que varios pacientes se rehusaron al tratamiento, perdón, al trasplante. Entonces, si ven a los pacientes que recibieron terapia de acuerdo al protocolo y luego se sometieron al trasplante como esperado, la sobrevida libre de progresión fue de 94%. Y esto fue realmente excelente a 3 años, diferente de todo lo que habíamos visto antes de tener el bloqueo de PD1 en este contexto de rescate. Después llevamos a cabo un estudio en donde realmente le dimos a todos Nivo más NICE, porque nos dimos cuenta que en el primer estudio había pocos pacientes que necesitaban nivolumab. Necesitábamos hacer el estudio completo. Enrolamos a 35 pacientes, 2/3 tuvieron enfermedad previa refractaria, una alta proporción de pacientes con enfermedad primaria refractaria. La tasa de respuesta completa, 89%. 33 pasaron a trasplante autólogo. La sobrevida libre de progresión a 1 año es de 90% y vamos a actualizar estos datos este año y publicar el seguimiento a largo plazo en estas 2 cohortes. Pero no hubo diferencia con el primario refractario versus el recaída, lo cual fue reconfortante para nosotros porque nos hizo saber que íbamos por el buen camino para encontrar buenos tratamientos para estos pacientes. Luego, pembrolizumab con ICE también se ha utilizado para linfoma de Hodgkin en recaída y refractario. La tasa de respuesta es de casi 90% también. Junto con la sobrevida libre de progresión fue casi de 90%. Y puedo mostrarles aquí que el bloqueo de PD1 junto con la quimioterapia realmente parecen producir tasas de respuesta completa muy altas, con una respuesta muy duradera después del trasplante autólogo de células madre. Probablemente todos hayan oído del estudio Pembro-GBD del Sloan Kettering. Son los primeros que muestran este esquema de PD1 más el esquema tradicional y resultó en una respuesta completa del 95%. Todos los pacientes casi recibieron trasplante y el año pasado el seguimiento a largo plazo se presentó en nuestra reunión de Hodgkin en Colonia, Alemania, y la cifra de pacientes recuperados pues es de 96%. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿podríamos librar a estos pacientes del trasplante manteniendo únicamente el bloqueo de PD1 sin el trasplante de células madre? ¿Existe un grupo de pacientes que pudiera quedar curados sin el trasplante? Entonces en el Memorial Sloan Kettering y otra cohorte de Pembro GBD se les daba solo mantenimiento con Pembro a los pacientes. Y por lo menos para la tasa de respuesta con rescate fue completa, pero no tenemos datos de largo plazo todavía. Y bueno, también vamos a llegar a los resultados este año, pero en total hubo 73 pacientes tratados con Pembro GBD y la tasa de respuesta completa es de 92%. Entre Nivo y ICE, Pembro y GBD, estas son las tasas de respuesta más altas que hayamos visto de respuesta completa que nunca jamás hemos tenido. Algo muy importante que hay que observar sobre el uso del bloqueo de PD1 antes del trasplante es que sí observamos más el síndrome de injerto, ya sea que sea de injerto o solamente toxicidad inmune, que vemos relacionada con el bloqueo de PD1 una vez que reinfundimos las células madre y que el sistema inmune se está reconstituyendo, pues se altera, pero hay que estar conscientes de la respuesta a los esteroides. La toxicidad puede ser significativa. Yo estoy en el hospital, como ven, estoy en ropa quirúrgica porque en este momento tenemos a un paciente al que estábamos tratando con esteroides por post-autoneumonitis. Se nos dice que fue por el esquema de acondicionamiento, pero se le dio el bloqueo con PD1 antes del trasplante, entonces consideramos que podría ser parte de la historia de esta paciente. Otro estudio que ve tislelizumab, otro anticuerpo de bloqueo PD1 combinado con GEM-OX. Esto es un nuevo estudio de trasplante
es el mantenimiento con tislelizumab después del Gemox, y el tratamiento con la tasa de tratamiento de respuesta completa es de 97%. Y estos pacientes solamente habían tenido una línea previa de tratamiento. En este estudio, la mitad de los pacientes habían tenido una o dos líneas previas y aún así su respuesta era excelente. Así que hasta ahora la sobrevida libre de progresión es muy buena. Solamente ha habido una recaída, pero todavía es muy pronto para decir, porque todavía los pacientes están recibiendo mantenimiento o lo estaban en el momento de la publicación. Esta tabla resume todos los esquemas eh, que se tienen. Empezamos a acercarnos al descender a los esquemas que contienen PD1 y las tasas de respuesta se suben mucho, de 90 y tantos. La sobrevida libre de progresión aumenta más del 90% y es de verdad pues un desenlace espectacular, como nunca más habíamos visto. Me doy cuenta de que tenemos otra excelente ponencia, entonces déjenme decirles que basta con que se pueda utilizar la consolidación con brentuximab vedotin. Después de el trasplante, vemos que en pacientes con alto riesgo de Hodgkin's, con tumores refractarios o con recaída, y vemos aquí que los desenlaces, mejor dicho, el brentuximab fue bastante eficaz o más eficaz en pacientes con números de factores de riesgo más altos. También estudiamos pembrolizumab o bloqueo de PD1 como consolidación en estudios pequeños, y en este caso tenemos un estudio de 30 pacientes y el desenlace se ve excelente, pero esto no es un abordaje estándar todavía, aunque algunas personas lo hacen con pacientes de muy alto riesgo. Hay otro estudio que combina nivolumab, 59 pacientes ingresados en 5 centros, todos de alto riesgo, parecidos al estudio ATERA. Y bueno, hubo más neuropatía, por supuesto, porque estamos utilizando el rituximab. Toxicidades de tipo inmune por el uso del nivolumab después del auto. Pero esto fue más de la cuarta parte de los pacientes que requirió de esteroides, pero una sobrevida libre de progresión de 95 meses, de 19 meses en todos los pacientes. Así que en términos generales, yo creo que la consolidación sigue siendo una opción. Brentuximab fue el único estándar, la única opción que tenemos aquí, pero en pacientes de alto riesgo, sobre todo si no han recibido brentuximab antes, sí hace sentido usarlo. Algo que todavía estamos estudiando más recientemente es si ahora que estamos usando todos estos fármacos, brentuximab y nivolumab, antes del trasplante, si podemos volverlos a utilizar. No quiero alargarme mucho porque la respuesta es que sí, hemos combinado ciclosporina con brentuximab y hemos permitido que los pacientes recuperen su sensibilidad al brentuximab, y hemos utilizado agentes hipometilantes y factores epigenéticos para combinar el bloqueo de PD1, y hemos mostrado, y me voy a ir adelantando aquí, que en pacientes incluso con bloqueo PD1 y refractarios que progresan con pembro y nivo se puede agregar algún otro agente, y la mayoría de los pacientes responde. Vemos aquí a los pacientes tratados con nivolumab, con azacitidina oral, todos refractarios a bloqueo de PD1, y la mayoría respondió. Este es un paciente que se le hizo un PET, que tenía prácticamente linfoma por todos lados, y se le había dado varias terapias, incluyendo el bloqueo de PD1. Se le dio hipometilantes y respondió de maravilla. Vemos aquí dos fármacos para pacientes resistentes al bloqueo de PD1. Y bueno, esto es un estudio anti-LAG3. Nos muestra que hay un estudio fase 3 aleatorizado para ver este abordaje. Para concluir, el tratamiento estándar del linfoma de Hodgkin's eh, con recaída o refractario sigue siendo la terapia de rescate y de autotrasplante de células madre. El bloqueo de PD1 y la quimioterapia se asocia con la mejor tasa de respuesta. La respuesta completa es el factor de pronóstico más crítico. Pero ¿acaso podemos ver que hay un grupo de pacientes que tengan una respuesta durable como parte de los estudios? La consolidación con brentuximab vedotin podría mejorar, sobre todo si el paciente no ha recibido el brentuximab antes. Hoy en día utilizamos más brentuximab antes del trasplante en el contexto inicial, pero no tenemos muy claro qué hay que hacer todavía en el contexto de consolidación. Lamento haberme tenido que apurar tanto, pero les muestro que las combinaciones con el bloqueo de PD1 y brentuximab nos pueden permitir reutilizar estos fármacos
superando así la resistencia en pacientes que previamente han recibido estos agentes. Con esto les agradezco su atención y perdonen por excederme, pero con gusto responderé a sus preguntas. Bueno, y un poco charlábamos previamente que tenemos resultados inferiores en la primera línea en Latinoamérica, y esto se ve claramente en estos trabajos que están publicados de Latinoamérica, y vemos, por ejemplo, en este trabajo de grupo mexicano de Monterrey, donde vemos sobre vías libres de progresión, si bien es un trabajo más de varios años, ¿sí? Tan baja como el 37%, ¿sí? El trabajo del grupo GEL sobre vía libre de progresión a 5 años del 64%. O sea, estamos lejos de ese paradigma que decimos siempre, que a los pacientes con Hodgkin curamos en un 80% más en la primera línea, ¿sí? Y si bien los resultados de la cohorte argentina y del grupo brasilero se acercan un poquito más a ese número, todavía estamos a una brecha considerable. ¿Y qué pasa entonces? Vamos a tener más pacientes con linfoma de Hodgkin recaídas y refractarias en una circunstancia donde no tenemos tantos recursos, ¿sí? Y un poco cuando me tocaba el tema de esta charla pensaba en expectativa realidad, ¿no? Al doctor Alex Herrera le tocó el tratamiento ideal del linfoma de Hodgkin recaído y refractario, donde es como que puede ir a pedir el combo que quiera en el cine, y en cambio a mí me toca el tratamiento real del linfoma de Hodgkin en Latinoamérica. Y a veces nos vemos en esta situación de que tenemos que ir escondiendo la coca y las papitas, ¿no? Para acceder a los mismos recursos. Y sabemos que en la última década, este es un trabajo de Stanford, ha habido un incremento sustancial en la sobrevida global, y esto se da a través de ciertos hitos que fueron ocurriendo en el linfoma de Hodgkin recaído refractario, como el establecimiento del trasplante autólogo como un estándar en pacientes recaídos y refractarios. Después, en la siguiente década, la respuesta metabólica completa como factor pronóstico principal, ¿sí? O sea que era el objetivo alcanzar un PET negativo pre-trasplante, y más recientemente estas curvas que mostraba el doctor Herrera con excelente sobrevida libre de progresión a 2 años con el uso de esquemas de rescate con inhibidores de checkpoint. Y también vemos en este trabajo del grupo de Stanford cómo mejora también la sobrevida de los pacientes recaídos post-trasplante, ¿sí? No solo al trasplante, sino los que recaen post-trasplante. Y esto no tiene que ver con los outcomes post-trasplante halogénico, que como vemos las curvas están superpuestas, sino tiene que ver con lo que pasa con los pacientes que no trasplantamos, ¿sí? Que no le hacemos un trasplante halogénico, y tiene que ver con la disponibilidad de drogas nuevas en los últimos tiempos, como brentuximab y los inhibidores de checkpoint. Y entonces vamos al tema de nuestra charla: ¿cómo tratamos el linfoma de Hodgkin recaído refractario en Latinoamérica? Y si bien uno trata como a la región como algo más unificado, sabemos que hay disparidad entre países y entre sistemas de salud en un mismo país. Por eso, para encarar esta charla, voy a hablar de un poco qué pasa con esos hitos que tenemos que mejoraron la sobrevida en linfoma de Hodgkin recaído refractario en nuestra región a través de trabajos locales. Este es un trabajo de la Subcomisión de Linfomas de la Sociedad Argentina de Hematología, donde evalúan el acceso a trasplante de los pacientes con linfoma de Hodgkin recaído refractario. Se incluyeron 169 pacientes de 14 centros, y vemos que el 66% de los pacientes pudo proceder a un trasplante autólogo. Y como se ve en este gráfico de barras, la realización del trasplante fue claramente inferior en los pacientes que no tenían cobertura respecto de pacientes que tenían seguros privados o obras sociales, tanto estatales como sindicales. Y no solo es importante el acceso al trasplante, sino el timing, el tiempo en el que conseguimos el trasplante, ¿sí? La mediana de tiempo hasta el trasplante post segunda línea en toda la cohorte fue de 49 días. Y vemos de nuevo que ese tiempo tiene asociación significativa con el tipo de cobertura, ¿sí? Pacientes con seguros privados tienen una posibilidad de acceder al trasplante cercano al mes después de finalizada la terapia de rescate, mientras que pacientes sin cobertura, ese número ya asciende a 2 meses y medio.
Y este es un trabajo del grupo GEL que se presentó en el ASH del año pasado, donde muestran que solo el 25% de los pacientes con Hodgkin recaídos refractarios pudieran proceder a la consolidación con trasplante autólogo. Y en la conclusión los autores ponen, y estoy 100% de acuerdo con esta aseveración, que el estudio muestra que el acceso es limitado, el acceso a trasplante es limitado en Latinoamérica, aún en estas fechas, y que por ende la sobrevida es menor a la reportada en la literatura, y que el trasplante es esencial para poder conseguir la cura de los pacientes con Hodgkin recaídos refractarios con enfermedad quimiosensible, y que nuestros sistemas de salud deberían garantizar el acceso al trasplante para todos los pacientes que tengan indicación. Con respecto al segundo ítem que hablamos del acceso al PET, ese es otro trabajo del grupo GEL que se presentó en ASH de este año. Esto es un trabajo de los outcomes en primera línea de casi 900 pacientes tratados en toda Latinoamérica, y vemos que un poquito más de la mitad de los pacientes no tiene PET de fin de tratamiento después de la primera línea. Y vemos que los outcomes, como se ven en las curvas de Kaplan-Meier, son inferiores en todos esos pacientes que no tienen acceso a PET. Y este también es un trabajo del grupo Holistic, donde muestra el acceso a PET en distintas regiones del mundo, y en Latinoamérica de nuevo vemos que el PET se realiza en un 56% de los casos de Hodgkin, y el número todavía es inferior, es menos del 50%, 44% en pacientes recaídos y refractarios, ¿sí? O sea que una herramienta que para nosotros es crucial para tomar decisiones, ¿sí? Y que con impacto pronóstico pretrasplante, en la mitad de los pacientes no tenemos acceso. El siguiente ítem que vimos que cambió la historia del Hodgkin recaída refractaria son las nuevas drogas en el tratamiento de rescate. Este es el trabajo del grupo GEL que mencionábamos previamente en recaídos refractarios, y vemos que todavía la quimioterapia sigue siendo el estándar de tratamiento en Latinoamérica, y que el 12% de los pacientes en esta cohorte tuvo acceso a nuevas drogas, principalmente brentuximab en combinación con quimioterapia o nivolumab como parte del esquema de rescate. Este trabajo que mencionábamos previamente, la subcomisión de linfomas de la Sociedad Argentina de Hematología, muestra el uso de nuevas drogas en nuestra cohorte, y vemos que el uso de brentuximab es superior respecto a los inhibidores de checkpoint. Probablemente tiene que ver con el tiempo de aprobación en Argentina, y vemos que se utiliza como un poco más precozmente en tercera línea respecto a los inhibidores de checkpoint, también probablemente en relación a la aprobación, ya que en Argentina pembrolizumab es el único inhibidor de checkpoint que está aprobado pretrasplante, no así el nivolumab, mientras que los inhibidores de checkpoint se usan recién más a partir de la cuarta línea, ¿sí? El brentuximab también tiene más uso en Argentina en combinación con quimioterapia que respecto a monoterapia, mientras que los inhibidores de checkpoint se usan más como monoterapia. Y de nuevo vemos la diferencia en el tiempo de acceso a las nuevas drogas. La mediana es de más o menos un mes para toda la cohorte, pero pacientes que tienen seguros privados acceden entre 15 y 20 días a las nuevas drogas, mientras que los pacientes sin seguro, o sea, sin cobertura médica, tardan entre 2 y 3 meses para acceder a estos tratamientos. Con respecto al uso de mantenimiento post-trasplantes, es un trabajo prospectivo de la evidencia de vida real del grupo GATLA, de pacientes que procedían al trasplante, y vemos que de 78 pacientes que procedieron al trasplante, 3/4 de los pacientes que tenían criterios de alto riesgo, y de esos 3/4 de los pacientes realizaron consolidación con brentuximab. O sea que si vemos, más o menos el 50% de los pacientes que fueron a trasplante realizaron consolidación post-trasplante con brentuximab, pero vemos algunos detalles. Por ejemplo, que el tiempo al inicio de la consolidación, la mediana es de 90 días. En el ETERA la mediana era de aproximadamente 60 días, o sea, lo empezamos un mes más tarde. Y vemos también que hay como una diferencia en el ciclado, con menos de la mitad de los pacientes ciclando cada 21 días.
Y un poco me quiero detener en esto, porque los 16 pacientes que tenían criterios de alto riesgo de la TERA no realizaron consolidación con brentuximab. Y de esos 16 pacientes, 6 se debe a dificultad en el acceso. Y después, algunos pacientes, el restante de los pacientes tiene que ver con la decisión del investigador médico tratante. Algunas cosas controversiales, como las que mencionó antes el doctor Herrera, por ejemplo, que ya habían usado brentuximab pre-trasplante, o que tenían un PET negativo pre-trasplante, o solo un factor de riesgo, donde el beneficio del mantenimiento quizás es un poco más limitado. Pero quiero detenerme en esto, que hay algunos médicos que todavía estaban reservando el brentuximab para una futura recaída, y esto tiene que ver con probablemente la no disponibilidad amplia de las nuevas drogas. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos dificultad en el acceso a todos los hitos que modificaron la historia natural del Hodgkin recaída refractaria, no es de sorprendernos que los resultados que tengamos publicados en Latinoamérica sean inferiores, ¿sí? Como vemos en el trabajo del grupo GEL, la mediana de sobrevida libre de progresión es de 17 meses, obviamente es superior en aquellos pacientes que pueden proceder al trasplante. Para el Holistic, la mediana de sobrevida libre de progresión es de 20 meses, o sea, para el grupo de Argentina es de tan solo 13 meses y teniendo bastante acceso a drogas nuevas, ¿no? Y esto quiere decir, o sea, traduciendo, que curamos a menos del 50% de los pacientes que se supone que deberíamos curar con linfoma de Hodgkin recaído refractario con el trasplante. Los números de Brasil son un poco mejores, pero tienen relación a que esto es una cohorte de pacientes trasplantados. Entonces, vamos a tratar de encaminarnos a una discusión y a una fase un poco más optimista de la charla, y es cómo podemos optimizar recursos en Latinoamérica. Hoy, charlando con el doctor Vilela, decíamos que si bien no tenemos recursos, tenemos mucho potencial en nuestros médicos y tenemos buenas ideas, ¿no? Entonces la idea es cómo transformar esas ideas en lo que queremos, que es mejorar los resultados. Y voy a tirar algunos trabajos que se publicaron recientemente o que se mostraron en algunos congresos científicos recientemente, no a modo de esto es lo que tenemos que hacer, sino a modo de disparador de ideas, ¿sí? Este es un trabajo que se publicó de la vida real, que evalúa el impacto de la dosis acumulada de brentuximab en los resultados en linfoma de Hodgkin, estadios avanzados en la primera línea. Si nosotros tenemos como un poco el concepto de que tenemos que, por ejemplo, cuando usamos quimioterapia, la importancia de la intensidad de la dosis, ¿no? O sea, que siempre apuntamos a como lo que sería la máxima dosis tolerada. Pero esto no lo sabemos si es tan así para las drogas nuevas como brentuximab o como los inhibidores de checkpoint. En este trabajo, es un trabajo de la vida real, ellos muestran que más del 50% de los pacientes no puede completar la dosis esperada, o sea, la dosis planificada del brentuximab. Y sin embargo, no ven un impacto en los outcomes, en los resultados de los pacientes que tuvieron que ajustar la dosis por efectos adversos. Y eso como que un poco nos dispara la lamparita de tenemos que usar, o sea, ¿es necesaria la dosis completa o uno podría eventualmente estudiar en algún ensayo clínico si podemos disminuir la dosis y por lo tanto disminuir los costos? Y un poco siguiendo esta línea, el grupo de Monterrey del Hospital Universitario de Nueva León publica este trabajo en el último ASH, que me parece una idea de concepto muy interesante, que usan dosis bajas de nivolumab en el manejo de los pacientes con linfoma de Hodgkin recaída refractario, ya sea en monoterapia, en combinación con quimioterapia o en combinación con brentuximab. Y fíjense la mediana de dosis de nivolumab, de 0,78 miligramos kilo. O sea que con lo que normalmente trataríamos a un paciente, podríamos tratar hasta 4 pacientes, ¿no? O sea, con lo cual abarataría muchísimo los costos. Y vemos estas curvas excelentes de sobrevida libre de progresión y sobrevida global a un año, que la verdad que son resultados súper alentadores. Y después el doctor Herrera nos mostró, esto también se presentó en el último ASH, que el impacto que tienen los inhibidores de checkpoint
trasplante autólogo y vemos como que es la droga que cambió un poco el curso, la historia, cuando se usa pre-trasplante, ¿sí? Eh, respecto del uso de brentuximab o quimioterapia, ¿sí? Pero también sabemos que en Latinoamérica es muy difícil usarlo en segunda línea, ¿sí? Entonces, este trabajo que se presentó tanto en ASH de este año como en el Congreso del GATMO, que es el Grupo Argentino de Trasplante de Médula Ósea, muestra qué pasa cuando usamos inhibidores de checkpoint pre-trasplante, pero en líneas más avanzadas. Y vemos que para toda esta cohorte de 41 pacientes, al momento, la mediana de líneas pre-inhibidores de checkpoint fue de 4, e incluso algunos pacientes requirieron un rescate entre el inhibidor de checkpoint y trasplante, y vemos que el 70% de los pacientes procedió al trasplante en cuarta línea o más, ¿sí? O sea, pacientes muy, muy pretratados. Y vemos la sobrevida libre de progresión con el trasplante post-inhibidores de checkpoint en líneas muy avanzadas de esta corte, y de nuevo las curvas o sea, al año de la sobrevida libre de progresión del 92%, y de nuevo, como había mencionado también el doctor Herrera, no vemos impacto de aquellos del estatus del PET pre-trasplante, o sea, los resultados son muy similares entre los pacientes que iban al trasplante en remisión metabólica completa respecto de aquellos que iban en respuesta metabólica parcial. Y por último, un poco esto de cuestionarlos, cuál es el impacto que tiene la consolidación post-trasplante cuando usamos drogas nuevas en el rescate. Este trabajo se presentó en ASH de este año, es un trabajo de 5 centros académicos, dentro del cual está City of Hope. Y vemos que, o sea, no se ve en esta curva, pero el impacto de la consolidación es mayor en aquellos pacientes que no fueron expuestos a agentes nuevos pre-trasplante, mientras que ese impacto se pierde en los tratados con brentuximab o con inhibidores de checkpoint pre-trasplante, si bien probablemente no tenga poder estadístico para hacer esta aseveración el trabajo. Lo que concluyen los autores es que definitivamente, aunque no haya poder estadístico, seguramente el impacto es menor que en aquellos pacientes no tratados con drogas nuevas. Entonces, quizás en Latinoamérica uno se tiene que cuestionar dónde vamos a hacer la inversión, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Nos conviene invertir en la terapia pre-trasplante y decir, bueno, usamos inhibidores de checkpoint por 3, 4 ciclos pre-trasplante, los llevamos en respuesta a los pacientes con estas curvas, y después de alguna manera nos podríamos ahorrar o nos podemos cuestionar la consolidación post-trasplante? Bueno, esos pueden ser algunas estrategias que tengamos que repensar o que estudiar. Y un poco quería charlar de esto del concepto de la opportune crisis, ¿no? Y con esta frase que dijo Albert Einstein, que dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias, ¿sí? Y nosotros tenemos como una gran oportunidad para empezar. Creo que son cruciales los grupos cooperativos, ¿sí? Como por ejemplo el grupo GEL, al que los invito a participar. Ya vemos que mucha de la evidencia que tenemos proviene de la región, proviene de los trabajos cooperativos de este grupo. Después, pensar en quizás realizar guías regionales, ¿no? O sea, podemos funcionar mejor como región y asegurarnos el acceso a ciertas cosas o sea, a ciertos recursos que para nosotros sean indispensables. Si tenemos una guía regional, por ejemplo, algo que mencione cuál es el mínimo tratamiento o la mínima estrategia de PET que tenemos que tener en nuestros pacientes. Por otro lado, estar como atentos, o tanto como para estudios clínicos sponsorizados por la industria, como para estudios clínicos iniciados por investigadores, que pueden ser investigadores locales, que respondan a una necesidad insatisfecha de nuestra región, ¿sí? Eso es muy importante. Y también pensar en intervenciones que sean costo efectivas para nosotros y que sean fáciles de aplicar en nuestro medio. Para concluir la charla,
vamos a decir que los hitos en el tratamiento del linfoma de Hodgkin recaído refractario pre y post trasplante han mejorado la supervivencia en las últimas décadas. Sin embargo, el acceso a muchos de estos recursos, como el PET, el trasplante autólogo, las drogas nuevas, etcétera, todavía sigue siendo dificultoso en Latinoamérica. Y esta disparidad en acceso se observa tanto entre países como dentro de los distintos sistemas de salud de un mismo país, de acuerdo a lo que vimos en los trabajos multicéntricos regionales. Y necesitamos profundizar en trabajos colaborativos que respondan a las necesidades clínicas insatisfechas de nuestra región con nuevas estrategias. Y por último, quiero terminar la charla con esta frase que pone en Calle 13 en su canción Latinoamérica, que me encanta porque siento que refleja un poco nuestro trabajo, que dice: trabajo bruto pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullos y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Me parece importante el mensaje de que tenemos todo el potencial para trabajar como región para poder mejorar los resultados para nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, continuando con esta sesión, entramos en la sesión Moving on with this de session. comentarios y Now preguntas. it's the time for the Eh, Q&A. Quiero comentarles que ustedes van a ver en su pantalla un QR, el cual es un cuestionario final que necesitamos que lo contesten, por favor, para ir mejorando en nuestras sesiones. Entonces, mientras ustedes acceden, contestan, por favor, los invito a que sigan mandando preguntas. Estamos a muy buen tiempo de seguir analizándolas. Y bueno, quiero comenzar con las primeras. Hay una que me sorprendió y por eso la voy a mencionar. No es una pregunta, pero es un saludo que nos envía el doctor Ramírez Reina, es ginecobstetra y está en nuestra sesión. Entonces, agradecerle al doctor Ramírez por estar aquí con nosotros y aprendiendo un poco o un mucho de linfoma de Hodgkin. Hay una primera pregunta del doctor José Gabriel Chávez Sánchez de la Ciudad de México, Hospital ABC. Es un caso clínico que me gustaría que los dos speakers nos dieran su opinión. Es una paciente de 90 años con un Hodgkin estadio 2B de alto riesgo, con adenopatías bilaterales voluminosas, no nos da el tamaño, y nos hace la pregunta si el tratamiento podría ser ABB 2 ciclos iniciales con un PET interino y agregar brentuximab. Quiero suponer si está positivo aún el PET. ¿Qué opinan ustedes, Alex, Laura? Me parece que conteste el doctor Herrera primero. Alex, you're mute. Alex, estás muteado. Solo quiero asegurarme de haber entendido. Es una paciente con un diagnóstico reciente con 2 ciclos de ABVD para enfermedad de etapa inicial. Suena como que el PET sigue siendo positivo. Tradicionalmente, esas pacientes estarían escalando, pero a backup, pero puede ser difícil, incluso para nosotros, pues muchos pacientes son ingresados con alta tasa de neutropenia febril y pues hay mucha infertilidad y segundos cánceres después de backup, así que entendería si no la aceptara, pero si la paciente realmente parece ser refractaria después de 2 ciclos de ABVD y si le hacen la biopsia y siguen teniendo linfoma resistente refractario, yo comenzaría con una terapia para tratarla de llevar a trasplante de células autólogas si se sienten cómodos. Ahora, BCOP va a rescatar a algunos pacientes y pues no hay que llevarlos a trasplante, pero habría otros problemas. Entonces, si quiere proceder a terapia de rescate con trasplante de células madre, creo que sería razonable. Podrían manejar rituximab y si presentan respuesta completa, aún así querría llevarla a trasplante, no solo el brentuximab. Creo que voy a añadir un poco porque creo que la paciente era añosa, tenía 90 años. 90 años. Entonces, un poco, primero creo que uno
esta es mi opinión personal, ¿no? Que creo que con alguien de 90 años uno se tiene que poner a hablar con el paciente cuál es su expectativa, ¿no? Muchos pacientes a esa edad ya no quieren recibir tratamiento y eso también es aceptable como opción, como algo más tipo de tipo paliativo. Yo creo que en esta paciente, o sea, si quisiera iniciar tratamiento haría ABD, obviamente sin bleomicina porque el riesgo de toxicidad pulmonar es muy amplio. Después hay trabajos en pacientes añosos que creo que de los que uno podría rescatar para esto es los que usan como una prefase con brentuximab y después ABD, que muestran también resultados muy buenos en la población añosa, pero me parece que esta paciente es demasiado añosa pensando en estas estrategias. También pensando en pacientes mayores de 60, no creo que se aplique a esta paciente tampoco el trabajo que se presentó en el último ASH de Nivo ABD en pacientes mayores de 60 respecto de Brentu ABD con resultados también muy favorecedores para el inhibidor de checkpoint. Creo que en esta paciente yo solo la trataría con ABD y si no responde, en mi opinión, esa paciente tendría que ir a tratamiento paliativo. Después hay otras combinaciones también menos tóxicas con brentuximab y dacarbazina que también se podrían usar en añosos. Creo que con 90 años sería muy cauta en lo que le ofrezco al paciente, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta. Yeah, sure. Un comentario. Go ahead, Alex. Perdón, no escuché que la paciente tenía 90 años. Nunca utilicen Backup en nadie de 90 años, por favor. No, y tampoco consideren el trasplante de células madre. Estoy de acuerdo con lo que dice madre. Yo creo que BBD es una opción razonable en una paciente que sea candidata a quimioterapia. Algo que yo he hecho con frecuencia, pues que no está publicado, pero que hacemos es que utilizamos un mini ABD como hacemos un mini CHOP. Y es como al 50% de reducción de dosis de ABD. Y aún así se logra darles terapia de combinación y potencialmente, pues esperemos que tengan cierta respuesta. Pero bueno, claro que hay que considerar qué tanto se puede hacer. Yo diría que si tienen acceso a los nuevos fármacos, brentuximab incluso por sí solo, en terapia, se asocia con una mediana de 10 meses de sobrevida. O sea que se puede usar para paliar pacientes si la tienen disponible, agregando carbacina como una terapia única si la pueden tolerar. He tenido pacientes con respuesta por años con esta combinación, si pueden tolerarlo. Y si yo sé, claro, sé que es un esquema costoso, pero si tuvieran acceso a brentuximab y al inhibidor de punto de control, pues hay pacientes que sí presentan una respuesta durable. Yo diría que como un 30% de los pacientes, 30 o 40%, pero sí se puede llevar a pacientes con una respuesta durable con un inhibidor de punto de control IPV. Los puntos de control por sí solo, pues los estudios y los pacientes de algunos amigos no se ven muy bien. La mayoría de los pacientes no exhiben una respuesta completa y la mediana de sobrevida libre de progresión es muy corta. Si van a utilizar el punto de control por sí solo, yo diría que esto es solo pensar en paliación. No está publicado, pero hemos hecho bloqueo de un solo agente con PD1 o combinado, por ejemplo, con PD1 más bendamustina o carbazina, y esto aumenta la duración de la respuesta y la intensidad, pero en general yo creo que se hicieron ya muy buenos comentarios pensando en las metas y pues lo que uno espera lograr. Thank you very much, Alex. Muchas gracias, Alex. Tenemos otra pregunta del doctor Sergio Rodríguez Rodríguez. Él menciona que si se puede usar el trasplante halogénico en cualquier escenario para pacientes con linfoma de Hodgkin refractario o recaído. Quiero suponer que el mensaje o la pregunta del doctor Rodríguez
es la utilidad aún del halogénico en este subgrupo de pacientes de mal pronóstico. Alex. No, it's No any tiene 90 settlement for este patient. paciente, Yeah, ¿verdad? I know, I No, know. no, no, no. No, es broma. No, fue mi error, porque, bueno, yo creo que esto surge mucho, se ve mucho. Debiéramos utilizar el trasplante en pacientes con el linfoma de Hodgkin, o sea, ¿en qué momento hay que hacerlo? ¿Cuál es el momento adecuado para el trasplante halogénico? Algunos colegas se paran en el podio y dicen, nunca hagan trasplante halogénico para linfoma y según ellos nunca han podido mandar con esto a ningún paciente a trasplante en muchos años. Y yo no creo que eso sea ser realmente honestos. Yo probablemente tengo 3 o 4 pacientes al año a los que sí llevo a un trasplante halogénico de células madre. Lo que ha cambiado es que yo no llevo a pacientes al trasplante halogénico de células madre de manera automática una vez que estén en respuesta a alguna línea de terapia. Digamos que llegan al trasplante autólogo y luego recaen. Entre brentuximab vedotin y el bloqueo de PD-1 o incluso una quimioterapia con monodroga como vinblastina. Tenemos muchas opciones para paliarlos, sobre todo si responden bien a uno de los nuevos fármacos, porque vamos a permitir que respondan. Si tienen una respuesta completa a pembrolizumab o nivolumab, más o menos la mitad de los pacientes parecen quedarse en una respuesta completa a los 4 años o 5 años. Esto lo acabamos de publicar en el seguimiento de largo plazo de pembrolizumab y nivolumab. Entonces, si ustedes llevan a alguien a trasplante halogénico que esté en respuesta completa después de pembro y nivo, probablemente estarán la mitad de estos pacientes quizá pues se pueda curar, o sea, más o menos por lo menos se pueda reducir la intensidad del trasplante, ¿no? Esto no lo hacemos automáticamente, pero si reciben el trasplante autólogo y luego recaen y se les da pembro y BD y están progresando más adelante, pues si tenemos estudios clínicos, como les mostré, pues podemos usar otros fármacos para tratar de sensibilizarlos otra vez a PD-1. Pero si no se tiene acceso a ellos, yo en lo personal les haría un bloqueo de PD-1 combinado con quimioterapia como Pembro, GBD o Nivo ICE o uno de esos esquemas que les mostré de los que hablamos. Y luego haría un trasplante halogénico, sobre todo dependiendo del contexto. Si no tienen acceso a estudios clínicos, y pues yo creo que sí haría mucho sentido llevar a un trasplante, a un paciente a un trasplante halogénico. Laura. Creo que el uso Doctor está Laura. en descenso del trasplante halogénico. Creo que en nuestra región sigue siendo un recurso, por esto que charlamos de que no tenemos acceso a, como decía el doctor Herrera, a ensayos clínicos post pérdida de sensibilidad al inhibidor de checkpoint. Nosotros en pacientes que están, en mi centro por lo menos, en pacientes que están en respuesta al inhibidor de checkpoint, o sea, no los estudiamos todavía para trasplante halogénico, esperamos, y si pierden la respuesta, en general está como el efecto quimiosensibilizador del inhibidor de checkpoint, entonces tratamos de combinar el inhibidor de checkpoint con quimio, llevarlos en remisión, ahí ya los estudiamos con estudios HLA para ver la histocompatibilidad de familiares y si no tienen familiares, la búsqueda. Y en esos pacientes que obtienen respuesta a la terapia de rescate, hacemos un ALO-RIC, pero como les digo, el número de pacientes está cada vez en descenso. Para nosotros continúa siendo un recurso, pero o sea, mucho menos que antes de la existencia de los inhibidores de checkpoint, cuando solo teníamos el brentuximab. Muy bien, muchas gracias, Laura. Tenemos otra pregunta que yo creo que los tres que estamos aquí estamos enfocados a adultos
es si alguien de ustedes tiene experiencia con pediátricos. Yo lo más pediátrico son 18 años. Mm, No sé si Alex tenga experiencia con pediátricos en el uso de brentuximab y anti-PD-L1. Ya, es en el uso de Capté la anti-PD-L1 pregunta. In the use y of brentuximab. anti-PD-L1 and brentuximab for pediatric patients. Pacientes pediátricos, entonces. Bueno, hay datos que evalúan pembrolizumab en un número pequeño de pacientes pediátricos. Esto es, en Estados Unidos forma parte de la aprobación de pembrolizumab para pacientes con linfoma de Hodgkins. Es justo lo que iba a decir, que en pacientes pediátricos, de hecho, hubo un gran estudio que observaba brentuximab vedotin combinado con nivolumab en pacientes pediátricos, y los desenlaces eran casi idénticos a lo que vimos en otros pacientes. 2/3 de los pacientes llegaron a respuesta completa, y el paciente no estaba en respuesta completa después de 4 ciclos, los cambiaban a pendamustina y brentuximab vedotin, y si lograban llegar a respuesta completa, que eran casi 90%, los llevaban a trasplante. Es bastante parecido a lo que oímos y vimos para adultos, para pacientes pediátricos. De hecho, hay una cohorte que se presentó recientemente con pacientes que no recibieron trasplante de células madres, sino que fueron irradiados. Se les radiaba si tenían una recaída de bajo riesgo, y los desenlaces fueron bastante buenos. Entonces, en pacientes pediátricos hasta ahora, el combinar esos fármacos fue seguro y eficaz. Y hemos visto que estos fármacos se usan en primera línea en pacientes pediátricos. También fueron seguros. Muy bien, gracias, Alex. Hay una pregunta que yo creo que Laura la va a poder responder perfectamente, que es la experiencia de nivolumab a dosis bajas. Ya hablaste del estudio mexicano. No sé si quieras mencionar algo más, Laura, al respecto. Esta pregunta la hace Alberto Villalobos Prieto, de la Ciudad de México. Yo no tengo experiencia personal, me parece que es un trabajo muy valioso, creo que es a lo que apuntaba con ideas que tengan impacto en nuestra práctica clínica. O sea, un poco yo lo charlaba con el doctor Andrés Gómez en una reunión en ASH, que comentábamos un poco esto de que probablemente esos pacientes en México era o darles dosis baja o que no recibieran nada de inhibidores de checkpoint. No era opción dosis normal versus dosis baja. Y entonces me parece como muy valioso hacerlo en el marco de un ensayo clínico, tener ensayos clínicos iniciados por investigador que respondan a nuestra pregunta. Nuestra pregunta es, en este caso, ¿la dosis baja da buenos resultados en estos pacientes? Y la respuesta de ese estudio claramente es que sí. Es un estudio de fase 2 con pocos pacientes, ojalá tengan mucho más N como para poder tener, y más seguimiento a largo plazo, como para poder tener resultados contundentes que nos hagan cambiar nuestra práctica clínica y hacer que más pacientes tengan acceso a este tipo de drogas en el rescate, que creo que es lo que va a cambiar nuestros resultados en linfoma de Hodgkin recaído refractario. Gracias, Laura. Una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el rol de la radioterapia actualmente en el paciente refractario o recaído? El rol del tratamiento con radiación, radioterapia. Yo creo que tiene dos roles, ¿sí? Uno es, si estamos hablando de un único sitio de enfermedad residual, es una herramienta importante en los pacientes para el control de la enfermedad, más si son pacientes quimiorrefractarios. O sea, el linfoma de Hodgkin es muy radiosensible, o sea que es un recurso que no nos tenemos que olvidar, principalmente en esto, si tenemos enfermedad única. Y después está el conocido como el efecto abscopal de la radioterapia, que irradiando un sitio
un solo sitio ganglionar puede reinducir o inducir la respuesta a los inhibidores de checkpoint en los sitios residuales restantes fuera del sitio irradiado. O sea que en esas dos circunstancias me parece que la radioterapia es un recurso que podemos utilizar también en nuestra región. Alex, any comment? No, salvo que me encanta la idea de probar dosis más bajas del bloqueo de PD1, que yo creo que potencialmente podrían ayudar a acceder a estos fármacos, ¿no? En países de bajo ingreso del mundo. Nunca, o sea, no ha habido realmente una respuesta a dosis claras en estos estudios con bloqueo de PD1, estos estudios fase 1. Bueno, simplemente lo que hacemos es escalar la dosis como solemos hacerlo en un estudio fase 1, pero 3 miligramos por kilogramo versus 10 miligramos por kilogramo, realmente no parece que sea una gran diferencia en la eficacia. Entonces, simplemente se ha elegido una dosis que hace sentido, asegurándonos de que los receptores de PD1 estén ocupados. Hemos visto en muchos de los estudios que han provenido de América Latina, yo he visto que pues muchos colegas en América Latina han mostrado que los pacientes pueden responder bastante bien a dosis bajas de anticuerpos para bloqueo de PD1. Entonces, yo creo que sí es un concepto brillante de tratar de estudiar, por lo menos tratar de estudiarlo y ver si uno podría, digamos, estirar el abasto de estos medicamentos para que llegaran a más personas en un país. Y también estoy totalmente de acuerdo con Laura que hemos tenido mucho éxito usando radiación en un solo sitio de enfermedad. Y de hecho, tengo muchos pacientes con una buena respuesta de largo plazo, pero sobre todo en pacientes que tienen un bloqueo resistente a PD1, se les aplica un poco de radiación a un sitio y podemos ver si eso ayuda otra vez a lograr respuesta en otro sitio. Así que esto es una muy buena opción también. Muy bien. Gracias a los dos. Hay muchas preguntas. Quiero mencionarles una. Virgilio Alberto Salinas, de Sudamérica, hace la pregunta si en pacientes añosos, quiero suponer arriba de 60, 70 años, la combinación de brentuximab más bendamustine, ¿qué experiencia tienen con esta combinación? Laura. Oh. Yo no tengo experiencia personal en esa combinación en pacientes añosos. Creo que muchas veces con la bendamustina en pacientes añosos tenemos que terminar bajando dosis por la mielotoxicidad de la bendamustina. O sea que eh, eso también es una cosa que uno tiene que ir mirando y ajustando según la toxicidad que tenga el paciente, ¿no? O sea, nos pasa en otras enfermedades también cuando usamos bendamustina, que muchas veces no podemos usar la dosis de 90 miligramos metro cuadrado y tenemos que bajar a 70 o incluso a 50, pero yo no tengo experiencia personal. Alex. Bueno, hubo un estudio que observaba bendamustina y brentuximab. Bueno, de hecho ha habido varios estudios, pero uno de ellos mostraba que la bendamustina y el brentuximab era demasiado tóxico y hubo que cerrar el estudio antes de tiempo, y el otro mostraba que no fue tan eficaz. Entonces, no es que el esquema, no es el esquema que yo típicamente utilizaría. Yo pienso que si yo quisiera combinar rituximab con un solo agente quimioterapéutico para pacientes mayores, tomaría yo como, por ejemplo, calvacina, en donde tenemos, digamos, sabemos que es bien tolerado y tenemos evidencia de que puede resultar en una respuesta de largo plazo en algunos pacientes. De acuerdo.
Hay un caso muy interesante, lo envía Zaida de Los Ángeles, es muy curioso, es masculino de 70 años, Alex, 70 años. Es médico radiólogo con fractura patológica a nivel de L4, con una tumoración de 8 centímetros en el domo de la próstata que invade el uretero izquierdo y vesículas seminales. Eh, la pregunta que hace es si se puede considerar monoterapia en este paciente de 70 años con brentuximab. Eh, le tradujeron al doctor Sí, Herrera. doctor, sí, doctor. Está difícil. Sin tanta enfermedad a nivel de columna y en un hombre de 70 años, no sé si quisiera darle radiación. Quizá le quisiera dar radiación en algún momento, pero si el paciente camina y pues no tiene compresión espinal, pues creo que estaría bien utilizar brentuximab en un principio, entendiendo que si el paciente no responde, pues que probablemente usara a lo mejor radiación o algo así rápidamente. Quizá este sea un paciente que si puede tolerar quimioterapia de combinación, haría lo que sugiere Laura BBD, aunque si fuera menor la dosis para ver si puede uno eliminar el tumor, alejarlo por lo menos de la espina. De acuerdo. Laura. Bueno, quizás estando en Los Ángeles tiene más acceso que nosotros. eh, o sea, pensando quizás en esta combinación que se presentó en el último ASH de Nivo ABD con resultados muy buenos en mayores de 60 años. Si uno tiene una intención curativa en la primera línea del paciente y el paciente fit, si pudiera elegir lo que quisiera, que no es mi caso, iría por eso. Muy bien, muy bien. Hay otros comentarios del doctor Freder Sandoval Hermosillo que comenta que si la consolidación post-trasplante de células progenitoras en aquellos previamente expuestos a brentuximab o anti-PDL1 nos obligaría a solo usar una de estos dos fármacos y esperar a que sean refractarios recaídos. Quiero pensar que quiere reservarse, no darlo en combinación, brentuximab, anti-PDL1, sino reservarse uno por si tuviera una recaída posterior. ¿Qué opinan ustedes esto? Este es un tema muy interesante en el sentido de que muchos dicen, no, mejor me reservo una carta para intentar rescatarlo más adelante si recae, o le doy con todo, le doy lo que tengo para intentarlo llevar a una remisión completa larga. ¿Qué opinan al respecto? Yo pienso que esto es una opinión personal, ¿no? Well, I think, Eh, la ETERA se creó en un momento donde los pacientes que iban a trasplante, estos pacientes de alto riesgo, tenían muchísimo menos de un 50% de chances de curarse con la quimio de rescate y el trasplante. Entonces se está buscando mejorar el resultado en esta población de alto riesgo, donde no teníamos tantas opciones terapéuticas después, ¿no? Entonces, hoy día esa no es la misma situación y lo mostró el doctor Herrera en los pacientes en los que uno puede rescatar con drogas nuevas, principalmente con inhibidores de checkpoint en combinación con quimioterapia. Hoy uno podría pensar en que potencialmente se curan el 90% de los pacientes que llevamos al trasplante, incluso esos pacientes de alto riesgo en la cohorte que mostró el doctor Herrera, la cohorte B de Nivo ICE, eran pacientes incluso de muy alto riesgo, más que la ETERA, porque eran pacientes que quizás un porcentaje alto había recibido brentuximab en la primera línea, o sea, pacientes bien, bien de alto riesgo, y sin embargo vemos que igual se curan aproximadamente el 90% con las estrategias de inhibidores de checkpoint, quimio y trasplante. Entonces, en mi opinión, la consolidación en este estándar actual
es como que tiene un rol menor. Em, yo pienso que si nosotros tenemos recursos limitados, esto, insisto, no lo dice la literatura, es lo que yo pienso, que si los pacientes, que si tenemos recursos limitados, elegiría poner esos recursos en la quimio de rescate y no en 16 dosis de brentuximab post-trasplante. De hecho, previamente lo que hacemos nosotros era hacer 3 dosis de brentuximab pre-trasplante con quimio y se las restábamos de alguna manera a la consolidación para que las obras sociales nos cubrieran esa dosis, o sea, usar drogas nuevas en el rescate. Hoy estamos en mi centro tratando de rescatar con inhibidores de checkpoint y quimioterapia, y en esos pacientes, si tienen un solo factor de riesgo de ETERA, no estamos consolidando, pero eso es teniendo en cuenta que los recursos son limitados. Y que los resultados también con un solo factor de riesgo muestran que la evidencia de la consolidación es menor. Quiero que quede claro el concepto que la única consolidación que está aprobada por el momento es con brentuximab. Después las combinaciones, o sea, el mantenimiento con inhibidores de checkpoint o con inhibidores de checkpoint y brentuximab es aún hoy experimental, no está aprobado, o sea, es una indicación off-label. Con lo cual, por lo menos a mí, en mi práctica está fuera del alcance. Alex. Sí, estoy de acuerdo. Si la pregunta tiene que ver con el uso de checkpoint y de punto de control para consolidación, yo diría que incluso con acceso es muy poco común. Estoy de acuerdo con Laura de que probablemente, bueno, sobre todo si el acceso es un problema, no estoy seguro de que la consolidación sea el mejor lugar para invertir. Digamos que el acceso no fuera problema y que dijéramos, bueno, voy a hacer lo mejor por el paciente. Incluso en ese ámbito, yo no combinaría brentuximab. Incluso en un estudio no lo combino con consolidación. De hecho, lo hice una vez el año pasado y en una paciente de muy alto riesgo, de hecho un paciente mexicano, y se les dio Pembro GBD y no se tuvo la respuesta completa. Hubo una buena respuesta, pero los quería llevar, o sea, me preocupaban. El bebé y nivolumab aún así recayó. Entonces yo creo que es experimental, como decíamos, como lo decía la doctora Laura, y allí no es donde yo invertiría por la toxicidad al combinar brentuximab eh, y nivolumab para consolidación. Si el paciente fuera de muy alto riesgo, aún así lo consideraría yo con cuidado, pero preferiría yo definitivamente usarlo para rescate antes del trasplante de células madre. Creo que Laura nos mostró un estudio reciente de ASH y todos los estudios que yo les mostré muestran que hay cierta diferencia utilizando el bloqueo de PD-1 antes del trasplante, antes de la quimioterapia. No les puedo explicar, científicamente no sé el por qué, pero de alguna manera esa interacción entre el bloqueo de PD-1 y la quimioterapia de alto riesgo parece ser más eficaz. Hay una cierta sensibilización a la quimioterapia. Entonces, si hay un solo lugar en donde yo pensara usarlo, si fuera en recaída refractario, incluso si fuera una o dos dosis antes del trasplante, eso ya parece hacer una gran diferencia. Pues muy bien. Quiero agradecerles a todos por su participación en las preguntas. Quiero agradecer a Latinoamérica, que ha habido una gran presencia de países Perú, Venezuela, Argentina, Bolivia, Paraguay. No quiero saltarme a ninguno. La verdad es que estamos muy contentos. 577 asistentes. Tuvieron y jalaron a mucha gente. Laura, Alex, son taquilleros. Espero que pronto los contraten en Hollywood. Y agradecerles muchísimo, de verdad, por este tema que es, yo creo que muy interesante y que sigue tanto en Latinoamérica como en países de primer mundo, pues creando y teniendo mucho más preguntas que respuestas a veces para nuestros pacientes, pero que, como Laura lo mencionó, poco a poco en grupo, los grupos cooperativos en Estados Unidos, Europa,
iremos respondiendo todas estas dudas para nuestros pacientes. Quiero agradecerles a los dos, muchas gracias por su asistencia y los dejo ahora con nuestra presidenta que cerrará la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Pues, no me queda más nuevamente agradecer la asistencia a nuestros grandes ponentes y sobre todo también a nuestros compañeros que, como dice el doctor Luis Villela, casi 600 asistentes de diversos países, incluyendo Estados Unidos, y que fue pues de gran interés. Nos mostraron todo un panorama del tratamiento en los diferentes grupos etarios, sobre todo, bueno, por supuesto que fue de adultos, de las diversas opciones de tratamiento que tenemos y que, como dice el doctor Villela, siempre van a surgir más preguntas, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer con cada uno de nuestros pacientes. Así que muchas gracias por toda la información que el día de hoy nos presentaron y esperamos volverlos a ver muy pronto. Pues muchas gracias, ya son casi el 8:45. El doctor Alex Herrera aún está en el hospital. Y pues muchas gracias, doctora Laura, porque también sabemos que ya es más tarde en Argentina. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana con un tema muy interesante. Ojalá nos puedan acompañar. También gracias al doctor Andrés y a todo el equipo de AME, de la oficina. Y pues dentro de una semana hay una sesión muy interesante que es relacionado a la mujer. Pues muchas gracias. Hasta luego.